Iniciar grabación. Vale. Pues bien, entonces, como decía, vamos a hacer unos cuantos vídeos hoy, de pequeño, cada uno de un conceptito. Y lo primero es conceptos de teoría de contraste de hipótesis. Vale. Siempre vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Nuestro objetivo es, cuando haces un contraste de hipótesis, nadie hace un contraste por contrastarlo, típicamente por hacerlo. Los contrastes que vamos a hacer son contrastes porque queremos rechazar H0 para aceptar H1. H0 va a ser una hipótesis muy simple. Va a ser la hipótesis que tiene que ver con que no pasa nada interesante. Y el no pasa nada interesante depende de que la pregunta sea del tipo de la del tema 3 o la del tema 4 o la del tema 2, pues tendrá una forma u otra. Por ejemplo, en el tema 3, ¿qué es que no pasa nada interesante? Vamos a ver cómo es una hipótesis nula cuando estoy en cuestiones del tema 3. En el tema 3, que no pasa nada interesante, se escribía así. Tengo dos variables numéricas y cuando tienes dos variables numéricas, ¿qué es que no pasa nada interesante? Que la correlación entre ellas vale un numerito especial. ¿Os acordáis de cuál era ese numerito especial que te indicaba que no pasaba nada interesante? R igual a 0. Ese es. Y no vaya a tener más cuestiones filosóficas aquí. Nunca va a ser R igual a 0,2. ¿Vale? La hipótesis nula es que no hay nada interesante entre estas dos variables, R igual a 0. Las variables son incorreladas. Esto es puro práctico. Es cuando vayáis a ver una pregunta, si tenéis alguna duda, os aseguro que si pensáis que la hipótesis nula es R igual a 0, os va a salir bien. Y si estoy en el tema 4, en el tema 4 tenía dos variables cualitativas. Y cuando tenía dos variables cualitativas, aprendí ahí a calcular. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona fume sabiendo que es hombre? ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que es hombre, fume? ¿Os acordáis de todas aquellas cosas de que había que mirar porcentajes por fila, por columna, en tabla de doble entrada? Bueno, y al final, al final del tema había una cuestión que era la interesante, que era, ¿son independientes estos sucesos? ¿Es independiente fumar del sexo? ¿Es independiente fumar de desarrollar cáncer? ¿Os acordáis de ese tipo de cuestiones? Cuando tengo dos variables cualitativas, surgía la cuestión de, ¿son independientes las dos cosas? Aquí la hipótesis nula de que no pasa nada interesante es, son independientes Esta es la hipótesis nula. Cuando no pasa nada interesante con dos variables cualitativas, el no pasa nada interesante es que las dos variables son independientes. ¿Tiene algo que ver fumar con el cáncer de pulmón? Bueno, un resultado nada interesante sería que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso sería la hipótesis nula. ¿Para qué hacer el trabajo? Para rechazar la independencia y ver que, oye, que el tabaco no es independiente de la enfermedad. El tabaco tiene algo que ver. Bueno, ese es el tema 4. Era la independencia, la hipótesis nula. Y cuestiones de tema 2. Cuando estamos trabajando con media. En el tema 2. Lo interesante aquí es, si estoy estudiando la media de la altura en los hombres y la media de la altura en las mujeres, típicamente la hipótesis nula es que la diferencia de media es 0. Cuando comparo la variable, la diferencia de medias es 0. 0, 0, hipótesis nula. La diferencia de dos medias es 0. Es la media en los hombres igual a la media en las mujeres. Y si estoy haciendo un tratamiento, pues el efecto medio del tratamiento es igual al efecto medio del control.
la diferencia entre los dos grupos es 0. Bueno, ¿y cuál es la alternativa? Lo contrario. Siempre es lo contrario. Entonces siempre tendréis una hipótesis nula, que es que no pasa nada interesante. El nada interesante en cada tema es una cosa diferente. Y la hipótesis alternativa es lo contrario. Bueno, siguiente cuestión. Por cierto, más formas de decir que no pasa nada interesante. Es, el tratamiento no funciona. El tratamiento no funciona es lo mismo que decir que la media del grupo de tratamiento igual a la media del grupo de control. Aquí colocaros, cuando vayáis al examen, yo tendría un examen, una hojita con estas cositas al lado, para que tengáis fresquitos cuáles son, qué es el no interesante. El no interesante depende del contexto, va a ser una cosa u otra. Bueno. El mecanismo de trabajo. Se eligen muestra aleatoria de individuos y se calcula un numerito que se llama P. Se va a calcular un numerito que se llama P. Este P, os voy a decir qué es. Si H0 fuese cierta, si lo fuese, que yo no digo que lo sea, ¿eh? Si fuese cierta, P es igual probabilidad de observar datos como los que han salido, o aún peor todavía, o aún más raro. P es la probabilidad de observar unos datos como los que han salido si H0 fuese cierta. Tiene que estar el si H0 fuese cierta siempre, ¿eh? Todas las preguntas van sobre la hipótesis nula, sí. Y siempre se calcula un numerito P, que lo vais a ver en el ordenador, después lo repasamos en la clase práctica. Este es el esquema con el que se trabaja en contra de esta hipótesis. Hay una hipótesis nula, nada interesante, y siempre es, si no pasara nada interesante, ¿cuál es la probabilidad de ver unos datos como los que ha salido? Y el ordenador lo calcula automáticamente. El ordenador siempre dirá, si no pasara nada interesante, los datos son así de raros. Bueno, y el último apartado que hace falta, el mecanismo. Se elige una muestra aleatoria y se calcula un numerito P. Y cuando se tiene P, se tiene unas reglas de decisión. Y esta es la regla de decisión. Es si P es pequeño, y el si P es pequeño lo voy a dejar así. Si P es menor que... Si P es pequeño, es lo mismo que decir. Si la probabilidad de ver una muestra es rara, si la muestra lo he escrito de todas esas formas. Si P es pequeño, es lo que es lo mismo. Si la probabilidad de ver una muestra como esta es muy rara, si cierto, Irene, lo que ha escrito Irene, cierto es justo la siguiente frase que voy a escribir, pero bueno, ahora mismo voy a seguir con mi esquemilla. Si P es pequeño, y pequeño se lo escribo así, a mí esto no me parece pequeño, pero es lo que usáis vosotros. Si P es pequeño, es lo mismo que decir, si la muestra es lo bastante rara, donde raro es las cosas que tienen una probabilidad muy pequeña de ocurrir. Si P es pequeño, sí. Si la muestra es rara, si P es pequeño, rechaza H0.
Si los datos que he sacado no son compatibles, son raros con H, comparado con H0, rechazo H0. Y ahora la otra regla. Si P no es raro, si P es grande, si P es mayor que 0,05, mayor o igual, si P es, entran a decir grande entre comillas, ¿no? Si P es grande, hago lo contrario. Bueno, lo contrario es, esto he dicho, sí, aquí digo, la muestra significa si P es grande. Que la probabilidad de ver unos datos como estos, pues no me parece nada pequeña. Es, si la muestra no es rara, comparado con lo que decía H0, H0 afirma una cosa, la que sea. Si la muestra no es rara, para esa cosa que estoy diciendo, no rechaza H0. Bueno, y yo pongo aquí una frase, porque no la voy a escribir toda. Mirad los apuntes que rechazo H0 tiene varias formas de escribirlo. Rechazo H0 se dice que hay significación y varias frases más, ¿vale? Tenéis varias frases equivalentes a esto. Le echáis un vistacillo al apunto para... No quiero poner todas las frases, porque si no el resumen ya no me queda... ya pierde la gracia. Entonces, partes 1, 2 y 3. Tenéis que identificar claramente quién es la hipótesis nula. Cuando sepáis lo que es una hipótesis nula, tenéis que saber cuál es el mecanismo. El mecanismo siempre vamos a coger una muestra aleatoria de datos y el ordenador nos va a calcular un P. Ese P tiene que ver con lo siguiente. Si la hipótesis nula que me haya tocado, esta o esta, si la hipótesis nula fuera cierta, P mide lo raro que son mis datos, nada más. Y el ordenador me va a decir, tus datos son así de raros, y me va a poner un P. Que P es muy chico, mis datos son rarísimos. Si P es grande, mis datos no son raros. Y esta es la regla de decisión. Cuando mis datos sean muy raros, dice, si la hipótesis nula fuera cierta, mis datos serían muy raros. Bueno, pues rechazaré H0. Cuando mis datos digan una cosa y la hipótesis nula diga otra, aquí quien manda son los datos. La hipótesis nula dice una cosa, pero mis datos dicen que son muy raros, fuera la nula. Y si mis datos no son raros, vale, pues puedo quedarme con la nula, no pasa nada, no la rechazo. Ya está. Este es el tema 7. Todas las preguntas tienen que estar dentro de este esquemilla. A ver si lo manejamos. ¿Cómo lo...? Bueno, ya está. Lo hago con... Paro el vídeo.